Saludos, soy Juan Carlos Monedero y esta es mi columna semanal para Telesur que se llama María Corina Machado, el Nobel definitivo. Cuando un premio Nobel de la Paz es directamente una justificación para una agresión contra un país soberano, en este caso Venezuela, y al tiempo una legitimación de un genocidio, el que ha cometido Israel con el pueblo palestino, la reacción normal tiene que ser la que ha sido: considerar definitivamente que el Premio Nobel de la Paz no es más que un gran teatro sádico al servicio de la geopolítica norteamericana y, de manera decreciente, también la europea. Nunca en la historia del Premio Nobel ha habido tanta controversia mundial como con la concesión de su mención de paz a la opositora María Corina Machado, una política financiada siempre por los Estados Unidos para intentar acabar primero con el gobierno de Hugo Chávez y después con el de Nicolás Maduro. Una descalificación del premio que abunda, a la que ya demostró cuál era la dirección que tenía cuando se lo concedieron a Kissinger. No se puede entender, ya digo, de otra manera que como una operación política de golpistas y genocidas la concesión del premio a una mujer que está pidiendo la invasión militar de su país, que apoyó al Likud, el partido de Netanyahu, justo cuando estaba cometiendo el genocidio, que ha celebrado la persecución de los migrantes latinos en Estados Unidos, incluidos los venezolanos, que se reunió con el hijo de Trump para prometerle el petróleo venezolano si gobernara, que ha apoyado a la extrema derecha europea, especialmente la española de Vox, que se caracteriza por su desprecio a los derechos humanos tanto de las mujeres como de los inmigrantes, que ha justificado el asesinato de periodistas, que ha celebrado el terrorismo callejero, en definitiva, que es una persona que convoca constantemente a la guerra. Trump bramaba porque le entregaran el premio, pero eso hubiera significado que se lo hubieran debido entregar también a Netanyahu, algo con lo que estaban presionando judíos millonarios norteamericanos sionistas. Entre un genocida y un presidente condenado que tiene asustado al mundo por sus presiones militares y arancelarias, la elección de María Corina Machado era una forma indirecta de premiar al israelí y al norteamericano, ya que la política venezolana no es sino una pieza en la nómina de ambos, es decir, de la geopolítica de los Estados Unidos. Además, después de haber apoyado Trump las peticiones de invasión de Venezuela de Machado, así como la entrega del petróleo del país caribeño a las grandes empresas norteamericanas, pues le resultaba más difícil criticar la decisión, algo que al parecer les daba pánico a los políticos del Comité Nobel, alertados de que no premiar a Trump podría suponer más aranceles para Suecia. Todo se solventaba si Machado, en vez de dedicar su premio al pueblo venezolano, ese por el que dice pelear, se lo dedicara a Trump. Dicho y hecho. De manera que Machado demuestra una vez más para quién trabaja y Trump puede salvar la cara después de haber gastado mucho dinero y otra porción de la credibilidad del gobierno norteamericano para que le dieran el galardón que tiene el que quizá sea su némesis, su principal pesadilla, el primer presidente negro de los Estados Unidos y premiado con el premio Nobel, y yo no. ¿Esto qué va a ser? Algo, ya digo, intolerable para una persona como Trump, para quien Obama no debiera haber pasado nunca de ser como mucho un esclavo alfabetizado. El Premio Nobel de la Paz se creó en 1901 por deseo del mismísimo Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, un hombre que literalmente hizo fortuna con explosivos y decidió, como tantos millonarios, hacer al final de su vida labores filantrópicas para blanquear su sepulcro. Tras la muerte de su hermano Ludwig Nobel ocurrió algo interesante, por lo menos para este señor, ya que un periódico francés hizo un obituario adelantado como si el fallecido hubiera sido Alfred. El diario habría publicado Le marchand de la mort est mort, esto es, el mercader de la muerte ha muerto. A lo que añadía el doctor Alfred Nobel, que se enriqueció encontrando la manera de matar a más personas más rápido que nunca, murió ayer. Tras ese obituario, Nobel pensó que tal vez convenía equilibrar su legado y si no podía borrar el ruido de sus bombas ni pegar los miembros descuartizados, al menos podía pagar por unos cuantos discursos sobre la paz mundial, y así nació un premio que, como digo, es una farsa y que ha terminado más de una vez en manos de generales, de políticos, sin muchas luces, en términos de respeto a los derechos humanos, incluso hasta en manos de fabricantes de armas, eso sí, todo en nombre de la concordia. Por eso no son extrañas las controversias entre premios Nobel. Aung San Suu Kyi recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991 por su lucha no violenta en Birmania, en Myanmar.
Décadas después fue acusada de encubrir el genocidio contra la minoría rohingya. Otros ganadores del Nobel, como Desmond Tutu, le criticaron públicamente y le pidieron que devolviera el premio o al menos que condenara la violencia. Desmond Tutu llegó a decir: si el precio político a pagar por su ascenso político en Birmania ha sido el silencio, el precio sin duda es demasiado alto, porque es incongruente para un símbolo de la justicia dirigir así un país. Cuando Barack Obama recibió el Nobel de la Paz en 2009, apenas 9 meses después de asumir la presidencia, muchos otros laureados lo consideraron prematuro o incluso hipócrita, dado que Estados Unidos seguía en guerra en Afganistán e Irak. ¿Por qué le dan un premio por cosas que aún no ha hecho?, dijo un galardonado. Y también Desmond Tutu, igual que el argentino Adolfo Pérez Esquivel, le reprocharon señalando la contradicción entre el galardón y el uso continuado de drones y bombardeos, es decir, el mantenimiento de la muerte y de la guerra. Otros premios Nobel de la Paz a golpistas y asesinos como Kissinger o a terroristas como Menachem Begin pues se descalifican por sí solos, porque es que este premio siempre ha sido una farsa, y pese a que en ocasiones ha recaído sobre personas decentes, no es sino una forma de legitimar un teatro que nació para blanquear la muerte y que siempre ha sido un instrumento de la política exterior occidental. Por eso no es extraño que crezcan las voces para que desde el sur se cree un premio Nobel de la Paz que sea más consistente con su nombre, un premio Nobel que estaría más cerca de lo que hoy significa el llamado premio Nobel alternativo, que busca reconocer y apoyar a personas y movimientos que trabajan por soluciones prácticas y valientes a los problemas más urgentes del mundo, especialmente los derechos humanos, la justicia social, el medio ambiente y la paz y el desarme. Greta Thunberg, Amy Goodman o Edward Snowden están entre sus galardonados. Una de las contestaciones más contundentes a la concesión del Nobel de la Paz a María Corina Machado viene precisamente de otro Nobel de la Paz también latinoamericano, Adolfo Pérez Esquivel, un superviviente de los vuelos de la muerte en Argentina durante la dictadura de la Junta Militar. Machado, por cierto, es una firme defensora de Javier Milei, que niega la existencia de los desaparecidos durante la dictadura y que incluso él y su entorno consideran que los que fueron ejecutados, bien ejecutados, estuvieron. Uno de sus ideólogos, Laje, ha insultado a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo con epítetos que me da vergüenza hasta repetir. Ya digo, todo esto no parece muy conforme con la idea de paz. En su carta abierta, Pérez Esquivel le dice a María Corina Machado: te envío el saludo de paz y bien que tanto necesita la humanidad y los pueblos que viven en la pobreza, con conflictos, en guerras y con hambre. Me sorprendió tu designación como Premio Nobel de la Paz que te otorgara el Comité Nobel. Me vino a la memoria la lucha contra las dictaduras en el continente y en mi país bajo dictaduras militares que soportamos desde 1976 hasta 1983 y resistimos las cárceles, torturas y el exilio con miles de desaparecidos, niños secuestrados y desaparecidos y los vuelos de la muerte de los cuales soy un sobreviviente. En 1980 el Comité Nobel me otorgó el Premio Nobel de la Paz. Han pasado 45 años y continuamos trabajando al servicio de los más pobres y junto a los pueblos latinoamericanos. En nombre de todos ellos asumí esa alta distinción, no por el premio en sí, es por el compromiso junto a los pueblos, compartiendo las luchas y esperanzas para construir un nuevo amanecer. La paz se construye día a día y debemos ser coherentes entre el decir y el hacer. A mis 94 años continúo siendo un aprendiz de la vida y me preocupa tu postura y decisiones sociales y políticas. Por lo tanto, te envío estas reflexiones. No debiera saber Pérez Esquivel que María Corina Machado nunca se ha caracterizado por un enorme amor por su pueblo. Cómo no recordar aquella vez que una mujer en un cerro la besó y ella se quitó aquel beso como si la hubieran infectado. Bueno, continúa Pérez Esquivel diciendo: el gobierno venezolano es una democracia con sus luces y sombras. Hugo Chávez marcó el camino de la libertad y la soberanía del pueblo y luchó por la unidad continental. Fue un despertar de la patria grande. Estados Unidos lo atacó permanentemente. No puede permitir que ningún país del continente salga de su órbita y la dependencia colonial. Continúa sosteniendo que América Latina es su patio trasero. El gobierno de Nicolás Maduro vive bajo amenaza de los Estados Unidos. El bloqueo
basta tener presentes las fuerzas navales en el Caribe, el peligro de invasión de tu país, le dice. Apoyas la injerencia de la gran potencia contra Venezuela. ¿Por qué llamaste a los Estados Unidos para que invada Venezuela? Al recibir el anuncio que te otorgaron el Premio Nobel de la Paz, se lo dedicaste a Trump, el agresor a tu país, mintiendo y acusando a Venezuela de ser narcotraficante, mentira semejante a la de George Bush, que acusó a Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva, pretexto para invadir Irak y saquearlo, provocando miles de víctimas, mujeres y niños. La peor de las violencias es la mentira. No olvides, Corina, que Panamá fue invadida por Estados Unidos provocando muerte y destrucción para capturar a un exaliado, el general Noriega, y la invasión dejó a 1.200 muertos en Los Chorrillos, un barrio popular en Panamá. Hoy Estados Unidos pretende apoderarse nuevamente del Canal de Panamá. Es una larga lista de intervenciones y dolor en América Latina y el mundo por Estados Unidos. Creo, Corina, que tienes que analizar y saber dónde estás parada, si eres una pieza más del coloniaje de Estados Unidos sometida a sus intereses de dominación, lo que nunca puede ser para el bien de tu pueblo. Como opositora al gobierno de Maduro, tu postura y opciones generan mucha incertidumbre. Recurres a lo peor cuando pedís que Estados Unidos invada Venezuela. Lo importante es tener presente que construir la paz requiere mucha fuerza y coraje en bien de tu pueblo, que conozco y quiero profundamente, porque donde antes había chabolas en los cerros sobreviviendo en la pobreza y la indigencia, hoy hay viviendas dignas, salud, educación y cultura. La dignidad del pueblo no se compra ni se vende. Corina, como dice el poeta caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Ahora tienes la posibilidad de trabajar para tu pueblo y construir la paz, no provocar mayor violencia. Un mal no se resuelve con otro mal mayor, solo tendremos dos males y nunca la resolución del conflicto. Abre tu mente, abre tu corazón al diálogo, al encuentro de tu pueblo, vacía el cántaro de la violencia y construye la paz y unidad de tu pueblo para que entre la luz de la libertad y la igualdad. Hermosas palabras de un hombre bueno, pero no nos engañemos. María Corina Machado es una asalariada de los Estados Unidos y no va a hacer otra cosa que lo que le manden los Estados Unidos, y su principal objetivo, ya lo sabemos, es apropiarse del petróleo de Venezuela. La concesión del Premio de la Paz acerca un poco más la guerra en Venezuela. Cómo no recordar la dignidad del pueblo vietnamita y su denegación de ese premio para no, ya digo, blanquear tanta muerte y tantos intentos, ¿no?, de legitimar las invasiones norteamericanas. Por eso, ya digo, sería conveniente que, de acuerdo con el cambio de nombre del Ministerio de Defensa en Estados Unidos, el premio pasara a llamarse Premio Nobel de la Guerra, o de manera quizá aún más honesta, Premio Nobel de la OTAN. Ya sabemos que los fascistas, y tristemente, María Corina Machado se ha puesto del lado de los fascistas desde que decidió no reconocer la voluntad del pueblo venezolano cuando eligió al presidente Chávez. Ella apoyó el decreto de Carmona Estanga y firmó esa voluntad institucional de desconocer la voluntad del pueblo venezolano. Ya digo, esta señora, como fascista, sabe aquello de que primero fascinan a los tontos y luego amordazan a los inteligentes. Y con ese nombre, con el nombre de Ministerio de la Guerra, que se trasladaría al Premio Nobel de la Guerra o Premio Nobel de la OTAN, pues seguramente habrá algunos tontos menos fascinados por esos focos, por esos decorados, por ese gran teatro de los Nobel, que no son sino una enorme farsa.